Anhela tu corazón, alma piadosa que buscas la senda de la luz, reconocer con claridad las huellas luminosas de Dios en la intimidad de tu hogar, sentir su abrazo protector envolviendo a tu familia y su favor divino derramándose como un rocío celestial sobre cada rincón de tu morada. Te preguntas a menudo, quizás en el silencio de la noche o en medio de las tribulaciones cotidianas, si tu casa es verdaderamente un lugar donde la bendición de lo alto reposa y florece, un pequeño oasis de paz en medio del desierto del mundo, es un anhelo justo y santo, pues todo hijo de Dios desea ver manifestada la bondad de su Padre Celestial en el santuario más íntimo de su vida, su familia y su hogar. Muchos buscan señales extraordinarias, milagros palpables, pero a menudo la bendición divina se teje con hilos más sutiles, con presencias y atmósferas que el alma sensible puede percibir y que el corazón agradecido puede cultivar. Hoy, bajo la guía paternal y la sabiduría mística del Padre Pío de Pietrelcina, ese faro de santidad que tanto conoció los secretos del corazón de Dios, nos adentraremos en la revelación de tres cosas, tres realidades espirituales que, si están verdaderamente presentes en tu casa, son una señal inequívoca de que la bendición divina no solo te visita, sino que ha decidido hacer morada contigo. Prepárate para abrir los ojos del alma, porque lo que el Padre Pío nos enseña trasciende lo meramente material y nos invita a una profunda revisión de nuestra vida hogareña. El Padre Pío, con esa mirada suya que parecía traspasar los velos de la carne para contemplar las realidades eternas, y con un corazón que ardía en celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, nos advierte con la ternura de un padre, pero con la firmeza de un profeta. Hijos míos, no se dejen engañar por las apariencias fugaces de este mundo. Muchos buscan la bendición de Dios en la abundancia de bienes terrenales, en la acumulación de riquezas, en la ausencia total de cruces o en el aplauso de los hombres. ¡Qué equivocados están! Esos son a menudo lazos del enemigo para desviar el corazón de lo único necesario. La verdadera bendición de Dios, aquella que permanece y da la felicidad auténtica, se manifiesta de maneras mucho más profundas y espirituales. En la paz serena del alma que confía incluso en la tormenta, en la caridad que arde y se desvive por el prójimo, en la presencia viva y operante de la fe en el corazón de la familia, aun cuando las pruebas y las dificultades llamen a la puerta. No midan la bendición por el oro que reluce, sino por la luz de Cristo que brilla en sus hogares. Esta advertencia del santo estigmatizado es un faro que nos orienta desde el inicio. No buscaremos aquí amuletos de la suerte ni señales de prosperidad mundana, sino las marcas indelebles de la gracia divina actuando en la vida familiar, marcas que el Padre Pío supo discernir con tanta claridad. Antes de desvelar la primera de estas tres señales de bendición, es crucial que, con humildad y sinceridad, identifiquemos algunos errores comunes y tópicos espirituales que pueden estar impidiendo que estas bendiciones se manifiesten plenamente en nuestros hogares, o que nos llevan a buscarlas por caminos equivocados. Primero, el error universal de confundir la bendición divina con la prosperidad material ilimitada o con una vida completamente exenta de problemas y sufrimientos. ¿Cuántas veces hemos oído o incluso pensado, si Dios me bendijera, tendría más dinero, no estaría enfermo, mis hijos no tendrían problemas? Esta es una visión miope y terrenal de la bendición. El Padre Pío, que llevó los estigmas dolorosos de Cristo y sufrió indecibles pruebas físicas y morales, nos enseñaría que la cruz misma, aceptada y amada, puede ser una inmensa bendición, un camino de purificación y de unión íntima con el Redentor. La verdadera bendición es la presencia de Dios y su gracia, no la ausencia de dificultades. Segundo, la peligrosa inclinación hacia la superstición,
buscando signos mágicos, objetos que den suerte, o rituales vacíos para atraer la bendición, en lugar de cultivar una relación personal y viva con Dios a través de la oración, los sacramentos y la caridad. El Padre Pío combatía con vehemencia toda forma de superstición, porque desvía la confianza del único dador de todo bien, que es Dios mismo, y la deposita en criaturas o en prácticas vanas. La bendición no se atrapa con trucos, se acoge con un corazón abierto y obediente. Tercero, el engaño sutil de guardar dinero en estos lugares, que son los afectos desordenados y las seguridades puramente humanas, pensando que la acumulación de bienes materiales o la confianza exclusiva en nuestras propias fuerzas son la fuente de la seguridad y la bendición, mientras se descuida el tesoro espiritual de la gracia, la oración y la vida sacramental. El Padre Pío nos recordaría las palabras de Jesús: no acumuléis tesoros en la tierra, acumulad tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Los errores que atraen pobreza espiritual y a veces incluso material a largo plazo nacen de un corazón que ha puesto su confianza en el lugar equivocado. Cuarto, la incapacidad de reconocer que las pruebas, las enfermedades, las dificultades económicas o los conflictos familiares, aunque dolorosos, pueden ser permitidos por Dios como una bendición disfrazada, como un camino de purificación, una oportunidad para crecer en la fe, la paciencia, la humildad y el abandono en su divina providencia. El Padre Pío, experto en la ciencia de la cruz, nos diría que el oro se purifica en el crisol del sufrimiento. Una casa donde se aprende a sufrir con amor y esperanza es una casa profundamente bendecida. Quinto, la ceguera ante las bendiciones sencillas y cotidianas que a menudo damos por sentadas. El don de la vida cada mañana, la salud, aún con sus achaques, el alimento en nuestra mesa, el techo que nos cobija, el trabajo, aunque sea arduo, el amor de la familia, con sus imperfecciones. El Padre Pío, que valoraba cada pequeño don como una caricia de Dios, nos invitaría a abrir los ojos del corazón para reconocer y agradecer estas innumerables señales del amor providente de Dios que ya están presentes en nuestro hogar. Sexto, la ingratitud, esa helada escarcha que quema las flores de la gracia. Cuando no agradecemos lo que tenemos, cuando nos enfocamos solo en lo que nos falta o en lo que otros poseen, cerramos nuestro corazón a la recepción de nuevas y mayores bendiciones. Un corazón agradecido es como un imán que atrae el favor divino. El Padre Pío vivía en un continuo acto de acción de gracias, incluso en medio de sus más atroces sufrimientos. Séptimo, el cansancio como señal espiritual, que a veces experimentamos en nuestra búsqueda de la bendición. Este cansancio puede provenir de estar buscando por caminos equivocados, con una ansiedad febril, con un espíritu de exigencia hacia Dios, en lugar de una apertura confiada y paciente a sus designios. La verdadera búsqueda de la bendición debe traer paz, no agotamiento espiritual. Octavo, los errores que atraen pobreza, tanto espiritual como a veces material en el hogar. Entre ellos, el Padre Pío señalaría con dolor la discordia constante y no resuelta entre los miembros de la familia, la falta de oración en común, la tacañería del corazón que se niega a compartir con los más necesitados, la envidia hacia el bien ajeno, o la pereza espiritual que nos impide cultivar los dones que Dios nos ha dado. Estos son como agujeros por donde se escapan las bendiciones. Amadas almas, este examen preliminar no tiene como fin el desánimo, sino la purificación de nuestra mirada y de nuestras intenciones, para que podamos acoger con mayor fruto las enseñanzas del Padre Pío. Ahora, unamos nuestras voces y nuestros corazones en una plegaria al Espíritu Santo,
pidiéndole el don del discernimiento para reconocer las verdaderas señales de la bendición divina en nuestros hogares y la gracia para cultivar un ambiente donde Dios se complazca en morar. Les invito a escribir en los comentarios de este vídeo como una expresión de su anhelo más profundo. Señor, Espíritu Santo, abre los ojos de mi alma para ver tu mano amorosa y tus bendiciones en mi hogar y en mi familia. Y si hay alguna bendición particular que anhelan con fervor para los suyos, compártanla con esta comunidad de fe para que podamos interceder unos por otros. Ha llegado el momento de desvelar la primera de esas tres cosas que, según la sabiduría espiritual del Padre Pío, si están presentes en tu casa, son una señal clara y consoladora de la bendición divina. El Padre Pío nos enseña que esta primera señal no es algo que se pueda comprar con dinero ni adquirir con influencias humanas. Es más bien un fruto del Espíritu, una atmósfera que se cultiva con esmero y se respira con alivio. La primera cosa es una atmósfera palpable de paz auténtica y concordia duradera en el hogar. No hablamos aquí, queridos hermanos, de una paz superficial, de la ausencia total de discusiones o problemas, porque eso sería irreal en cualquier familia humana. Tampoco hablamos de esa paz mundana que es mera tranquilidad por tener todas las comodidades o por evitar los conflictos a cualquier precio, incluso a costa de la verdad o la justicia. La paz de la que nos habla el Padre Pío es un eco de la paz de Cristo, la paz que el mundo no puede dar. Juan 14:27. Es una serenidad profunda que subyace incluso en medio de las dificultades económicas, de las enfermedades o de las preocupaciones cotidianas. Es esa capacidad admirable de perdonarse mutuamente las ofensas 70 veces 7, de no dejar que el sol se ponga sobre el enojo, de buscar la reconciliación con humildad. Es un hogar donde se respira respeto, donde las palabras son generalmente amables, donde hay comprensión ante las debilidades del otro, donde se sabe llorar juntos y reír juntos. Un hogar donde los miembros se sienten seguros, amados y valorados, no por lo que hacen o tienen, sino por lo que son. Es un refugio del ruido y la agresividad del mundo exterior, un lugar donde el alma puede reposar y encontrar consuelo. El Padre Pío, que conoció tantas almas atormentadas por la falta de paz interior y familiar, valoraba esta atmósfera como un tesoro incalculable. Sabía que donde reina la paz de Cristo, allí está Dios. Y donde está Dios, allí está su bendición. Esta paz no es fruto del azar, sino de una lucha constante contra el egoísmo, el orgullo, la impaciencia, la crítica destructiva. Se alimenta de la oración personal y familiar, de la frecuencia de los sacramentos, especialmente la confesión que restaura la paz con Dios y con los hermanos, y de la Eucaristía que nos une a Cristo, Príncipe de la Paz. Se nutre de pequeños actos de servicio, de detalles de cariño, de una comunicación abierta y sincera y de poner a Dios en el centro de la vida familiar. ¿Cómo reconocer si esta paz divina está presente en tu hogar? Pregúntate, ¿es mi casa un lugar donde mis hijos, mi cónyuge y yo mismo anhelamos regresar al final del día? ¿Se resuelven los conflictos con prontitud y caridad? Hay un ambiente general de serenidad, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se practica el perdón de corazón. Si puedes responder afirmativamente a estas preguntas, aunque sea con las limitaciones propias de nuestra naturaleza humana, entonces tienes en tu hogar la primera y quizás más preciosa señal de la bendición divina. Si sientes que esta paz falta o es muy frágil, no te desanimes. El Padre Pío te diría que es una gracia que se puede pedir con insistencia y un fruto que se puede cultivar con perseverancia. Como un ritual simbólico para invocar y cultivar esta paz en tu hogar, el Padre Pío te sugeriría algo sencillo, pero profundo. Consigue una vela bendita. En un momento especial, quizás un sábado por la noche en preparación para el día del Señor,
o en un momento de particular necesidad de paz en la familia, reúne a los tuyos, si es posible. Enciende la vela bendita y colócala en un lugar visible. Lean juntos un pasaje del Evangelio que hable de la paz. Por ejemplo, Juan 14:27 o Filipenses 4:6-7. Luego hagan una oración espontánea o dirigida, pidiendo a Jesús, Príncipe de la Paz, que derrame su paz sobre cada miembro de la familia y sobre todo el hogar. Pueden también rociar las habitaciones de la casa con agua bendita, pidiendo que toda influencia contraria a la paz sea alejada. Este simple acto, realizado con fe, puede ser un poderoso canal para que la paz de Dios se asiente en sus corazones y en su hogar, recordándoles que la verdadera bendición comienza con esta serenidad interior que solo Cristo puede dar. Concluyamos este primer bloque con una oración que brote de lo más íntimo de nuestro ser, anhelando que esta paz divina, primera señal de la bendición, reine en todos los hogares cristianos. Oh, Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz, que al entrar en las casas de tus discípulos los saludabas con el don precioso de tu paz. Te suplicamos humildemente que visites nuestro hogar y derrames sobre él la serenidad que solo tú puedes conceder. Aleja de nosotros todo espíritu de discordia, de ira, de impaciencia y de egoísmo. Enséñanos a perdonarnos mutuamente como tú nos perdonas, a soportarnos con caridad, a buscar siempre lo que une y no lo que divide. Que nuestro hogar sea un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret, un santuario de amor, de respeto y de confianza mutua. Por la intercesión del Padre Pío, que tanto anheló la paz para las almas y las familias, concédenos que esta atmósfera de paz auténtica y concordia duradera sea la primera y más clara señal de tu bendición sobre nosotros. Que así, fortalecidos por tu paz, podamos ser testigos de tu amor en un mundo sediento de verdadera armonía. Amén. De acuerdo. Proseguimos con el segundo bloque de nuestro guión. Padre Pío revela 3 cosas que, si están en tu casa, son señal de bendición divina. Continuaremos profundizando en las enseñanzas del Padre Pío para reconocer y cultivar la bendición de Dios en nuestros hogares, aspirando a unas 333 palabras para este segmento. Bloque 2. En nuestro encuentro anterior, Almas devotas en búsqueda de la luz divina, comenzamos a desentrañar, de la mano sapientísima del Padre Pío, los signos auténticos de la bendición de Dios en un hogar. Descubrimos que la primera y más fundamental de estas señales no reside en la opulencia material ni en la ausencia de pruebas, sino en una atmósfera palpable de paz auténtica y concordia duradera, ese bálsamo celestial que calma las heridas del alma y hace del hogar un verdadero refugio. ¿Has comenzado ya a reflexionar sobre la calidad de la paz que reina en tu casa? ¿Has intentado, quizás, encender esa vela de la esperanza, invocando la paz de Cristo sobre los tuyos? Si es así, ya estás en el camino de cultivar un jardín donde el Señor se complace en pasear. Pero la bendición divina, aunque es un don gratuito, a menudo requiere nuestra cooperación activa, nuestra disposición a crear espacios visibles y audibles donde la fe pueda respirar, crecer y manifestarse. Por ello, el santo de Pietrelcina, con su profundo conocimiento del corazón humano y de las vías de la gracia, nos invita ahora a descubrir una segunda cosa, una segunda marca tangible de la presencia amorosa de Dios en medio de nuestra vida familiar. Esta segunda señal nos habla de cómo lo invisible se hace visible, cómo la fe se encarna en los pequeños gestos y en los objetos que nos rodean. El Padre Pío, ese hombre de Dios para quien el mundo sobrenatural era tan real o más que el terrenal, y que valoraba enormemente los medios sencillos que la Santa Madre Iglesia nos ofrece para nuestra santificación,
nos dirige ahora una advertencia llena de sabiduría práctica y profundidad espiritual. Hijos míos, amadísimos, no desprecien jamás los pequeños auxilios que la bondad de Dios, a través de la Iglesia, pone a su alcance para protegerlos del mal y atraer sobre ustedes las corrientes de la gracia. Un crucifijo besado con amor sincero, un santo rosario desgranado con fe y devoción, una imagen sagrada de Jesús o de la Santísima Virgen honrada con un corazón puro, el agua bendita usada con confianza, son como pararrayos espirituales contra las acechanzas del enemigo y fuentes de innumerables gracias para quienes los usan con la debida disposición. Pero ay de aquel que los trate como amuletos mágicos o como simples adornos, sin una verdadera conversión del corazón y sin un esfuerzo por vivir en la amistad de Dios. Sería como tener un tesoro en las manos y no conocer su valor, o peor aún, profanarlo con una vida de pecado. Estas palabras del Padre Pío nos introducen de lleno en la importancia de los signos visibles de nuestra fe en el hogar, pero también en la necesidad de que estos signos estén vivificados por una piedad auténtica y una vida coherente. Antes de revelar esta segunda señal de bendición, continuemos nuestro humilde examen de conciencia, identificando aquellos errores o descuidos que podrían estar impidiendo que esta bendición florezca con toda su fuerza en el corazón de nuestros hogares. Primero, el error, tan extendido en nuestros días, de tener objetos religiosos en casa, crucifijos, imágenes, rosarios, meramente por costumbre, por tradición familiar o peor aún, como simples elementos decorativos, sin que exista una verdadera devoción personal o familiar hacia ellos, sin que inspiren a la oración o al recuerdo de Dios. Este objeto en tu casa, el que nos diría el Padre Pío, señalando quizás un crucifijo cubierto de polvo o una imagen relegada a un rincón olvidado, es un faro de fe o un triste testimonio de tu tibieza espiritual. La mera presencia física de estos objetos no garantiza nada si no van acompañados de un corazón que los valora y los utiliza como lo que son, recordatorios del amor de Dios y ayudas para nuestra piedad. Segundo, la negligencia, a veces culpable, en la oración familiar o incluso en la oración personal constante dentro del hogar. ¿Cómo puede un hogar estar verdaderamente bendecido si la voz de la oración se ha silenciado entre sus paredes? Si sus miembros ya no se reúnen, ni siquiera ocasionalmente, para dar gracias a Dios, para pedir su ayuda, para leer su palabra. El Padre Pío consideraba la oración como el pan de cada día del alma. Y un hogar sin oración es como una casa sin alimento espiritual, expuesta a todas las debilidades y peligros. Tercero, el sutil pero corrosivo miedo a manifestar la fe visiblemente en el propio hogar, especialmente si convivimos con personas indiferentes o incluso hostiles a la religión. Por un falso respeto humano, por temor al qué dirán o para evitar discusiones, a veces se ocultan los signos de nuestra fe, se evita hablar de Dios, se relega la práctica religiosa a la esfera puramente privada e individual. El Padre Pío, que no conoció el temor para proclamar a Cristo, nos animaría a ser valientes y a hacer de nuestro hogar un pequeño santuario donde Dios sea honrado abiertamente, con prudencia y caridad, pero sin cobardía. Cuarto, desconocer el secreto que pocos conocen sobre el verdadero poder y la naturaleza de los sacramentales, como el agua bendita, las medallas, los escapularios, las imágenes bendecidas. Muchos los usan con una mentalidad supersticiosa, esperando efectos automáticos, o los desprecian como cosas de viejas. El Padre Pío nos enseñaría que los sacramentales no son magia,
sino signos sagrados instituidos por la Iglesia para disponer nuestras almas a recibir la gracia de Dios y para protegernos del mal, siempre y cuando se usen con fe, con devoción y con un corazón que lucha por vivir en gracia. Su eficacia depende de nuestra disposición interior y de la oración de la Iglesia. Quinto, la peligrosa permisividad al permitir que en el hogar entren y se normalicen influencias claramente negativas y contrarias al espíritu cristiano. Ciertos programas de televisión o contenidos de Internet cargados de violencia, inmoralidad o antivalores. Música con letras destructivas, conversaciones habituales llenas de crítica, murmuración o vulgaridad. ¿Cómo podemos esperar que nuestro hogar sea un lugar de bendición si abrimos sus puertas a lo que ofende a Dios y contamina el alma, especialmente la de los más jóvenes? El Padre Pío nos llamaría a una santa vigilancia y a un valiente discernimiento para proteger la atmósfera espiritual de nuestra casa. Sexto, la omisión, a veces por ignorancia o por pereza, de no enseñar a los hijos desde pequeños el valor y el respeto por lo sagrado dentro del hogar. No explicarles el significado del crucifijo, no enseñarles a hacer la señal de la cruz con devoción, no rezar con ellos, aunque sea brevemente, no mostrarles cómo se trata con reverencia una imagen de la Virgen o la Biblia. Si los niños no aprenden a valorar estos signos en casa, difícilmente lo harán fuera de ella. Séptimo, y esto es fundamental, no ser conscientes de los pecados que debes confesar, que como individuos y como familia pueden estar bloqueando la plena efusión de las bendiciones divinas y la eficacia de estos signos sagrados. La tibieza espiritual prolongada, la falta de caridad habitual dentro o fuera del hogar, los rencores no perdonados, la deshonestidad en el trabajo o en los negocios, la impureza consentida. Todos estos son como muros que impiden que la luz de Dios penetre con toda su fuerza. El Padre Pío, como confesor incansable, insistiría en la necesidad de una sincera conversión y de una buena confesión para purificar el hogar y el corazón. Este examen, lejos de desanimarnos, debe impulsarnos a una renovación, a un deseo más profundo de hacer de nuestros hogares lugares donde Dios se sienta verdaderamente en casa. Unamos ahora nuestras intenciones en una plegaria sincera, pidiendo al Señor la gracia de transformar nuestros hogares en verdaderas iglesias domésticas, donde la oración sea constante, los signos de la fe sean reverenciados y su nombre sea bendecido. Escribe en los comentarios como un compromiso de tu alma: Señor Jesús, que mi casa sea siempre una casa de oración, un santuario de tu presencia y una fuente de bendición para todos los que la habitan y la visitan. Y si hay algún objeto sagrado en tu hogar que tenga un significado especial para ti, o alguna práctica de piedad familiar que desees reavivar, compártelo para inspirar a otros. Y así llegamos a la segunda cosa que el Padre Pío nos revela como señal inequívoca de la bendición divina en un hogar. Si la primera era la atmósfera invisible pero palpable de paz, esta segunda es más visible, más tangible, pero igualmente profunda. La segunda cosa es la presencia viva y reverente de lo sagrado, manifestada a través de imágenes religiosas honradas, sacramentales utilizados con fe y, sobre todo, la práctica fiel de la oración familiar. Observen bien, amados hermanos, que el Padre Pío no nos habla simplemente de tener objetos religiosos, sino de una presencia viva y reverente. Esto implica una interacción, una relación, un reconocimiento activo del significado espiritual de esos signos. Un hogar donde el crucifijo no es un mero adorno, sino que ocupa un lugar de honor, quizás en la sala principal o en cada habitación, y es mirado con frecuencia, besado con amor, especialmente en momentos de prueba o de agradecimiento.
Un hogar donde las imágenes de la Santísima Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús o de los santos patronos de la familia no son simples cuadros, sino ventanas a lo trascendente, ante las cuales se enciende una vela, se deposita una flor, se eleva una jaculatoria. El Padre Pío apreciaba enormemente estas manifestaciones sencillas pero profundas de piedad popular, porque mantienen viva la conciencia de la presencia de Dios y de sus santos en medio de nosotros. Además, esta presencia viva de lo sagrado incluye el uso consciente y devoto de los sacramentales. El agua bendita, por ejemplo. ¿Cuántos hogares cristianos tienen un recipiente con agua bendita y la usan con fe para santiguarse al entrar o salir de casa, para bendecir a los hijos antes de dormir, para rociar las habitaciones en momentos de tentación o de angustia? El Padre Pío la recomendaba encarecidamente como un escudo contra el maligno y un canal de gracia. Lo mismo podríamos decir de las medallas bendecidas llevadas con devoción, o del escapulario del Carmen, signo de la protección maternal de María. Pero el corazón de esta segunda señal, aquello que verdaderamente vivifica todos estos signos externos y los convierte en fuente de bendición, es la práctica fiel de la oración familiar. La oración en familia. El Padre Pío la consideraba como el cemento que une los corazones, el pararrayos que protege de todo mal y el canal por donde descienden las bendiciones más escogidas del cielo sobre un hogar. No se trata necesariamente de largas horas de oración que puedan resultar pesadas para algunos miembros, especialmente los más jóvenes. Puede ser el rezo del Santo Rosario en familia, aunque sea una vez por semana. La lectura y meditación de un breve pasaje del Evangelio cada día. Las oraciones de la mañana al levantarse y de la noche antes de acostarse, hechas en común. La bendición de los alimentos antes de cada comida. Lo importante es la constancia, la participación de todos en la medida de sus posibilidades, y el espíritu de fe y amor con que se realiza. Un hogar donde se reza unido, es un hogar que permanece unido a Dios y entre sí y que se convierte en una fortaleza inexpugnable para el mal. ¿Está la Biblia en tu casa abierta y leída con frecuencia? ¿O es un libro más en la estantería? ¿Se reúne la familia para rezar el rosario, aunque sea un misterio al día? Estas son preguntas que el Padre Pío nos haría con amor. Como un ritual o práctica simbólica para fortalecer esta segunda señal de bendición, el Padre Pío podría sugerirles realizar una entronización del Sagrado Corazón de Jesús o del crucifijo en un lugar principal de su hogar. Esto implica una pequeña ceremonia familiar donde, con oraciones especiales, se consagra la familia y el hogar a Cristo Rey, reconociéndolo como Señor y dueño de todo. O de manera más sencilla, podrían proponerse como familia elegir un día y una hora fija para rezar juntos el Santo Rosario, colocando una imagen de la Virgen en el centro y encendiendo una vela. También podrían adquirir una hermosa Biblia familiar y colocarla en un atril o lugar destacado, comprometiéndose a leer un pasaje cada día. Estos actos, realizados con amor y devoción, no solo embellecen el hogar con signos sagrados, sino que sobre todo embellecen las almas y atraen la mirada complacida de Dios. Concluyamos este segundo bloque con una oración fervorosa, pidiendo al Señor que nuestros hogares se llenen de esta presencia viva de lo sagrado y que la oración familiar sea el latido constante que santifique nuestros días. Oh Dios nuestro, Padre amoroso, que te complaces en la alabanza que brota de los corazones humildes y en la fe que se manifiesta en obras de piedad. Te suplicamos, por la intercesión de tu siervo fiel, San Pío de Pietrelcina, que nos concedas la gracia de hacer de nuestros hogares verdaderos santuarios de tu presencia. Que el santo nombre de Jesús sea invocado con amor.
Que el crucifijo sea nuestro estandarte y nuestra fortaleza. Que las imágenes de la Virgen María y de los santos nos inspiren a imitar sus virtudes. Que nunca falte en nuestra casa el agua bendita que nos protege, ni los sacramentales que nos recuerdan tu constante auxilio. Pero, sobre todo, Señor, te pedimos el don inestimable de la oración familiar perseverante. Que el rezo del Santo Rosario una nuestras voces y nuestros corazones, que la lectura de tu palabra ilumine nuestras mentes, que la bendición de la mesa nos recuerde tu providencia. Transforma, Señor, nuestros hogares en cenáculos de oración, en escuelas de fe, en talleres de santidad, para que así, rodeados de estos signos vivos de tu amor, podamos experimentar la plenitud de tu bendición y ser testigos de tu luz ante el mundo. Amén. Amadas almas que han perseverado en este camino de luz, hemos transitado ya por 2 de las estaciones que el Padre Pío nos señala como indicadoras seguras de la bendición divina en un hogar. Primero, esa atmósfera de paz auténtica y concordia duradera, ese bálsamo del cielo que serena los corazones y une a la familia en un abrazo de amor. Luego, la presencia viva y reverente de lo sagrado, manifestada en el honor a las imágenes religiosas, el uso devoto de los sacramentales y de manera muy especial en la llama inextinguible de la oración familiar. Sientes cómo tu hogar, al abrazar conscientemente estas 2 primeras realidades, comienza a transformarse en un oasis de gracia, en un pequeño Nazaret donde Dios se complace en morar. Es un proceso, una siembra continua. Ahora, el Padre Pío, ese infatigable apóstol de la caridad, nos guía hacia la tercera y quizás más fragante de las señales del favor divino, aquella que demuestra que la bendición recibida no se estanca, sino que se desborda y se convierte en fuente de vida para otros. Porque un hogar verdaderamente bendecido por Dios no puede permanecer cerrado en sí mismo. Se convierte, por la propia naturaleza de la gracia, en un canal del amor divino hacia el mundo. El Padre Pío, cuyo corazón rebosaba de una caridad heroica hacia los más pobres, los enfermos y los afligidos, y que fundó la Casa Alivio del Sufrimiento como un monumento viviente a este amor, nos hablaría ahora con la pasión de quien ha experimentado que dar es recibir, y que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Solía decir con profunda convicción: la caridad, hijos míos, es la reina de todas las virtudes, es el distintivo de los verdaderos discípulos de Cristo. Las manos que se abren con generosidad para dar al necesitado, nunca, escúchenme bien, nunca quedarán vacías de la bendición especialísima de Dios. Un hogar donde se practica la hospitalidad cristiana con alegría, donde se socorre al pobre y se consuela al afligido, aunque sea con poco, pero con mucho amor, es como un imán poderoso que atrae sobre sí la divina providencia y la protección especial del cielo. Y añadiría, pensando en la defensa contra el mal, la protección espiritual de una familia, incluso en tiempos tan difíciles como los que vivimos, o en momentos de prueba como la Semana Santa, donde el combate espiritual se recrudece, se fortalece inmensamente con las obras de caridad, porque el amor cubre multitud de pecados y desarma al enemigo. Antes de desvelar en su plenitud esta tercera señal, concluyamos nuestro examen de conciencia, identificando aquellos errores o actitudes que pueden estar impidiendo que esta virtud florezca en nuestros hogares, y por ende, que la bendición de Dios se manifieste en toda su plenitud. Primero, el sutil pero paralizante egoísmo familiar y la cerrazón del hogar sobre sí mismo. A veces, por comodidad, por temor o por un falso sentido de privacidad, convertimos nuestras casas en fortalezas inexpugnables, donde el nosotros se limita estrictamente a los miembros de la familia nuclear, impidiendo que la bendición recibida pueda fluir hacia afuera.
y que nuevas bendiciones puedan entrar a través del encuentro con el otro. El Padre Pío nos recordaría que un corazón y un hogar cerrados se asfixian espiritualmente. Segundo, la falta de una verdadera hospitalidad cristiana o la queja constante al tener que recibir visitas, ayudar a familiares o vecinos, o dedicar tiempo a los demás. La hospitalidad, tan valorada en la tradición bíblica y cristiana, no es solo ofrecer un techo o un plato de comida, sino sobre todo ofrecer un corazón acogedor, una escucha atenta, una palabra de consuelo. Si cada visita es vista como una carga, si cada petición de ayuda genera fastidio, estamos cerrando una puerta importante a la gracia. Tercero, el juicio temerario o la crítica despiadada hacia los necesitados, los pobres o aquellos que cometen errores. ¿Cuántas veces, en lugar de compasión, nuestro primer impulso es juzgar sus intenciones, criticar su situación o dudar de su necesidad? El Padre Pío, que veía a Cristo en cada sufriente, nos enseñaría a mirar con los ojos de la misericordia, recordando que todos somos mendigos del amor de Dios. Cuarto, y muy relacionado con lo anterior, la ceguera espiritual de no ver a Cristo en el prójimo que llama a nuestra puerta, ya sea física o metafóricamente. Jesús nos lo dijo claramente: cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Cada acto de bondad o de indiferencia hacia el prójimo es un acto hacia el mismo Cristo. Quinto, la tendencia a acumular bienes materiales, a guardar dinero en estos lugares, que son las cuentas bancarias abultadas o las posesiones superfluas, sin un espíritu de desprendimiento y sin la voluntad de compartir generosamente con aquellos que carecen de lo indispensable. Esta actitud, lejos de asegurar la bendición, puede atraer una profunda pobreza espiritual, porque ahoga la caridad y endurece el corazón. El Padre Pío vivió en la más estricta pobreza y enseñó que el verdadero tesoro es el que se da. Sexto, la falta de fe en que la oración poderosa para atraer la continua providencia de Dios sobre el hogar es precisamente aquella que va acompañada de obras concretas de misericordia. Dad y se os dará, dijo el Señor. Lucas 6:38. La generosidad es una siembra que siempre produce una cosecha abundante, no necesariamente en bienes materiales, pero sí en paz, en alegría y en la certeza del amparo divino. Séptimo, el tener esto en casa: la avaricia, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la tacañería incluso con los propios familiares, la falta de solidaridad con la comunidad. Todas estas son contraseñales que repelen la bendición divina, porque son la antítesis del amor que Dios quiere ver en sus hijos. Este último examen nos prepara para acoger la tercera señal con un corazón dispuesto a la acción, a la entrega, al amor que se hace servicio. Unámonos en oración, pidiendo a Dios un corazón grande, generoso y compasivo, capaz de reconocer a Cristo en cada hermano y de compartir con alegría las bendiciones recibidas, para que nuestros hogares sean verdaderos faros de caridad. Escribe en los comentarios, como un eco del deseo de tu alma: Señor Jesús, haz de mi corazón y de mi hogar una fuente inagotable de tu caridad para el mundo. Y si sientes que el Señor te inspira alguna forma concreta en la que puedes practicar la caridad desde tu hogar esta semana, compártela para animarnos mutuamente. Y así llegamos a la tercera cosa que, según el Padre Pío, si está verdaderamente arraigada en tu casa, es una señal indudable de la bendición divina, un perfume que agrada a Dios y atrae sus favores más especiales. La tercera cosa es la práctica constante y gozosa de la caridad concreta y la hospitalidad cristiana. No hablamos aquí de actos esporádicos de generosidad, sino de una actitud permanente, de un estilo de vida familiar, donde el amor al prójimo se traduce en obras tangibles.
Un hogar donde la caridad comienza como es natural por los propios miembros de la familia, cuidando a los enfermos, ayudando a los ancianos, siendo pacientes y serviciales unos con otros, pero que no se detiene ahí, sino que se expande hacia afuera. Es un hogar donde se vive con una sensibilidad especial hacia las necesidades de los demás. El vecino que está solo, el amigo que atraviesa una dificultad, el pobre que llama a la puerta, las misiones de la iglesia, las obras de misericordia de la parroquia. El Padre Pío nos enseñaría que esta caridad se puede expresar de 1000 maneras, según las posibilidades de cada uno. Puede ser la ofrenda económica, sí, pero también el don del tiempo, de la escucha, de una palabra de aliento, de una oración ofrecida por alguien en necesidad. Un hogar donde la mesa no solo alimenta a la familia, sino que, de vez en cuando, se comparte con alguien que está solo o necesitado, o de donde sale un plato de comida para quien no tiene. Un hogar cuyas puertas, con la debida prudencia que exigen los tiempos, no están herméticamente cerradas al extranjero, al peregrino, al que busca un consejo o un consuelo. El Padre Pío, a pesar de su clausura y sus sufrimientos, tuvo un corazón universal y una casa, el convento y luego su obra hospitalaria, abierta a las necesidades del mundo entero. Esta práctica constante de la caridad y la hospitalidad no solo alivia el sufrimiento ajeno, sino que misteriosamente enriquece y bendice profundamente al hogar que la practica. Atrae la alegría verdadera, esa que nace de darse a los demás. Crea un ambiente de gratitud y de desprendimiento. Enseña a los hijos con el ejemplo vivo el valor más importante del Evangelio. Y como nos aseguraba el Padre Pío, abre de par en par las compuertas de la divina providencia, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Un hogar caritativo es un hogar donde nunca faltará lo esencial, porque Dios mismo se encarga de proveer a quienes saben compartir. Para cultivar esta tercera señal de bendición, el Padre Pío podría sugerirles un gesto sencillo pero significativo. Instituyan en su hogar una caja de la caridad familiar. Puede ser una simple cajita o un frasco decorado donde cada semana o cada mes, cada miembro de la familia, incluidos los niños, deposita una pequeña ofrenda, fruto de algún pequeño sacrificio o ahorro. Luego, como familia, decidan a qué necesidad o a qué obra de caridad destinarán esos fondos. Esto enseña el valor de la generosidad y la corresponsabilidad. Otra práctica podría ser, una vez al mes, preparar como familia una comida especial o una cesta con víveres para entregarla a alguna persona o familia necesitada que conozcan, acompañándola de una nota de cariño y una oración. O, de manera más simbólica pero profunda, en las comidas importantes pueden dejar una silla vacía en la mesa y explicar a los niños que ese lugar está simbólicamente reservado para Cristo, presente en los pobres y necesitados, ofreciendo una parte de su alimento o una oración especial por ellos. Estos gestos, por pequeños que parezcan, mantienen vivo el espíritu de la caridad y convierten el hogar en un canal de la ternura de Dios. Amados hermanos, la paz, la oración y la caridad. Estas son las 3 columnas sobre las que se asienta un hogar verdaderamente bendecido por Dios, según la sabiduría del Padre Pío. Son 3 estrellas que iluminan el camino de la familia cristiana hacia la santidad. Llegamos así al final de nuestro recorrido. Concluimos con una oración que abrace estas 3 señales, pidiendo a Dios que nuestros hogares sean siempre reflejo de la Sagrada Familia, morada de su paz, santuario de su oración y nido de su caridad. Todo ello bajo la amorosa intercesión del Padre Pío. Oh Dios trino y uno, fuente de toda bendición y origen de toda familia,
Te damos gracias por habernos revelado, a través de la vida y las enseñanzas de tu fiel siervo, San Pío de Pietrelcina, los signos auténticos de tu presencia amorosa en nuestros hogares. Te pedimos humildemente que derrames sobre nuestras familias la gracia de cultivar una paz profunda y duradera, nacida del perdón y de la armonía contigo. Concédenos que nuestros hogares sean verdaderas iglesias domésticas, donde tu nombre sea alabado, tu palabra meditada, tus imágenes honradas y la oración familiar sea el aliento cotidiano que nos una a ti. Infunde en nuestros corazones un espíritu de caridad ardiente y de hospitalidad generosa, para que, abriendo nuestras puertas y nuestros corazones al prójimo necesitado, nos convirtamos en canales de tu misericordia y experimentemos la alegría de dar y la abundancia de tu providencia. Que la paz, la oración y la caridad sean los pilares que sostengan nuestras familias, transformándolas en faros de luz y esperanza en medio del mundo. Que el Padre Pío, desde el cielo, nos acompañe con su poderosa intercesión y que la Sagrada Familia de Nazaret sea siempre nuestro modelo y nuestro amparo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridas almas, cultivar estas tres cosas en sus hogares no es una tarea de un día, sino el proyecto gozoso de toda una vida. No se desalienten por las dificultades o las caídas. La gracia de Dios es siempre más grande. Confíen en su amor, perseveren en el esfuerzo y verán cómo sus casas se transforman progresivamente en verdaderos anticipos del cielo. El Padre Pío les sonríe desde la eternidad y les anima a no desfallecer. La bendición de Dios ya está llamando a su puerta. Ábranle de par en par. Si este mensaje ha sido una luz para tu camino y deseas seguir creciendo en tu vida espiritual con la guía de los santos, te invito a suscribirte a este canal, a activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros encuentros y a compartir este video con aquellas personas a quienes creas que puede hacerles bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus hogares y permanezca para siempre.